Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y queridos hermanos, el Señor nos presenta cada día, cada oportunidad, cada hora, un regalo precioso para seguir meditando la palabra de Dios. Que meditar la palabra de Dios nos debe llenar a nosotros de alegría, de entusiasmo, de sentir nosotros esos deseos constantes de meditar los misterios profundos, de sentirnos cada vez más enamorados de Dios, queridos hermanos. Y por eso que esta meditación de la palabra de Dios nos ayude a nosotros a seguir profundizando, a saber que el Señor nos ha perdonado mucho, que nos ha abrazado, que nos abraza con su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él le contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, son muchos pecados que han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo: han quedado perdonados. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, encontramos en el Evangelio esas páginas de la misericordia del Señor que nos habla del perdón, del Señor que nos habla de esa realidad del perdón que viene unida al lenguaje del amor, porque todos nosotros, queridos hermanos, hemos sido perdonados y abrazados por la misericordia de Dios. Y el que diga que no tiene pecado, queridos hermanos, que lance su primera piedra. San Juan va a ser incluso más radical, diciendo que quien diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, quien no se reconozca pecador. Por esto, queridos hermanos, nos vamos a encontrar cómo Jesús fue a una casa, fue a la invitación de un fariseo que le había rogado que fuera a comer con él, y estando con él se recostó a la mesa, y una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo fresco de alabastro lleno de perfume y se coloca detrás junto a los pies de Jesús, lloraba. Queridos hermanos, aquí también nosotros encontramos esa dimensión del perdón, del encuentro.
Nosotros estamos llamados a sentirnos perdonados y abrazados por la misericordia del Señor, que nos ha abrazado con su amor gracias a que ha entregado su vida en la cruz, de que ha querido que todos nosotros tengamos vida eterna. Pero para recibir ese perdón del Señor necesitamos también tener esa actitud propia de esta mujer que entra al encuentro con Jesús, trae allí ese frasco de alabastro lleno de perfume, se coloca a sus pies. Nosotros, queridos hermanos, solo la humildad nos lleva a reconocernos a los pies de Jesús. Solo la humildad nos lleva a reconocer de que hemos pecado, de que somos débiles, de que necesitamos constantemente la gracia del Señor para levantarnos y mantenernos constantes y perseverantes en la gracia de Dios. Por eso esta mujer dice que llorando, lloraba. Queridos hermanos, usted y yo lloramos también por nuestros pecados. Lloramos nosotros por nuestras faltas, o estamos ya también acostumbrados a vivir en una situación de pecado, que ya el pecado nos hace mella, que ya prácticamente es indiferente. No sabemos ni siquiera qué es pecado, no sabemos ni siquiera reconocer esa presencia de Dios. Por eso usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestros límites y estamos llamados a salir de allí, no estamos llamados a vivir en esa condición de esclavitud, estamos llamados a ser libres, a enjugar el rostro de Jesús también con el perfume alabastro de la caridad, del lenguaje del amor, de sentirnos enamorados del Señor, de amarle constantemente. Solo el amor de Dios puede llenar completamente mi corazón para vivir en esa libertad plena de los hijos de Dios, en esa libertad de mantener también esa fortaleza. Dice la palabra de Dios que esta mujer allí se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y los ungía con el perfume. Allí, queridos hermanos, también es esa alabanza, esa contemplación en la cual nosotros estamos llamados a acercarnos a Jesús. El perdón del Señor para nosotros nos ha valido que podamos perfumar nosotros a Jesús con las lágrimas, especialmente las heridas de sus pies. Estos pies que han sido clavados en la cruz, traspasados en la cruz, con esas llagas, con esas heridas profundas de los pies de Jesús que han sido clavados en la cruz, con sus manos preciosas también, las heridas de sus manos, para que usted y yo, queridos hermanos, podamos recibir ese perdón del Señor. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, estamos llamados a vivir el arrepentimiento, colocar ese propósito de enmienda siempre, ese propósito a no vivir manteniéndome siempre en esa situación próxima de pecado, en esas situaciones de pecado, sino a vivir en el camino de la gracia de Dios. Y por eso Jesús también aprovecha esta oportunidad ante aquel fariseo que empieza a criticar a Jesús. Este no sabe quién le ha venido a tocar. Si fuera un profeta, conociera que el que le está allí, está perfumando en este momento, es una pecadora. Jesús le responde, luego le dice Jesús a Simón, tengo algo que decirte. Él le dice, dímelo, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Lógicamente, aquel que le había perdonado más. Queridos hermanos, el perdón que nosotros hemos recibido con el Señor, nada humanamente podemos hacer nosotros para ganar, para meritar ese perdón del Señor, porque ha sido, cada pecado de nosotros es una deuda grande con el Señor, ha sido una herida profunda que nos ha destruido totalmente, pero solo el amor de Dios, sentirnos nosotros enamorados del Señor, vivimos en esa correspondencia total, Señor, manteniendo esos propósitos de ahora en adelante, llevar una vida enmendada, una vida constante en la oración, de perseverar, queridos hermanos, constantemente. Nosotros estamos llamados a reconocernos pecadores, pero el Señor no permite y no quiere el Señor que nosotros permanezcamos en el pecado. Se detesta y se condena el pecado. Amamos el pecador, nos sentimos amados como pecadores, pero queridos hermanos, nosotros somos hijos redimidos por el Señor y por eso estamos llamados a vivir en la presencia del Señor, a participar constantemente de la gracia de Dios, a sentirnos felices y en ese encuentro con el Señor. Así que, queridos hermanos, es la invitación a vivir y abrazar la misericordia del Señor en todo momento. Saber que el Señor nos ha abrazado y ha pagado la deuda de nuestros pecados, nada más y nada menos con el sacrificio en la cruz, que ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado al tercer día para que usted y yo tengamos vida eterna
y dice, tu fe te ha salvado, vete en paz, le dice Jesús a la mujer cuando ha sido perdonada y le ha dicho, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso, queridos hermanos, que nosotros también podamos escuchar esa frase hermosa de tus pecados te son perdonados. Qué paz tan profunda podemos sentir que el Señor nos ha perdonado, y solo la fe, solo la humildad y la fe de reconocernos tales ante el Señor nos lleva a nosotros a levantarnos y a escuchar la voz de Jesús, tu fe te ha salvado, vete en paz. Una persona que se siente perdonada es una persona que constantemente vive en la paz, vive en el encuentro de la reconciliación con el Señor, que es capaz también de perdonar y abrazar a sus hermanos. Queridos hermanos, que Dios te bendiga, que el perdón de Dios abrace tu corazón, tu familia, las realidades de tus familiares, todos tus vínculos familiares, el trabajo, donde estás, donde quiera que vayas, sientas el perdón y la paz que viene de Dios, la reconciliación, que puedas mantenerte siempre en esa presencia amorosa de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.